Quiero ver la que seguramente es la única copia existente del segundo libro de poética de Aristóteles. Ah, Guillermo, qué magnífico bibliotecario hubierais sido. Tened. Aquí está vuestro merecido premio. Leedlo. En todo un alarde de clarividencia, el boxeador norteamericano Mike Tyson dejó para la historia una célebre frase: todo el mundo tiene un plan hasta que recibe el primer golpe en la cara. Esta afirmación es aplicable tanto al boxeo como a la vida misma. Todo se sostiene hasta que recibimos el primer golpe, y en algún momento, pronto o tarde, recibiremos alguno. No me cabe la menor duda de que el filósofo austríaco Hans Mayer, si hubiera tenido la oportunidad de escuchar a Mike Tyson pronunciar dicha frase, habría sentido con la cabeza, porque él mismo escribió muchos años antes que el puño de la policía acaba con una parte de nuestra vida que nunca vuelve a despertar. Porque a Hans Mayer, escritor, filósofo, crítico literario y, en fin, un intelectual típico y producto de la Viena finisecular, aunque él hubiera nacido en 1912, la vida le propuso un plan: convertirse en la figura prototípica del humanista de origen judío que vagaba en esos años por la capital austríaca, y parafraseo un fragmento de su obra Años de andanzas nada magistrales para entender lo que él mismo consideraba de su propia vida. Enajenarte a base de no ver los objetos de la realidad económica y no percibirte a ti mismo como objeto entre los objetos del mundo cosificado. Solo reflejabas la irrealidad, que te iluminaba estéticamente con deslumbrantes señales multicolores y te arrastrabas hermosamente tornasolado como caminante que anduvo este y solo este camino extraviado. Ese camino extraviado, la senda que transitó durante años Hans Mayer, era la del estudio del mundo de las ideas, ignorando, voluntariamente, que su realidad estaba cayendo hacia una profundidad siempre más honda. Porque todos tenemos un plan hasta que recibimos el primer golpe en la cara. Y el golpe que trastocó la vida de Hans Mayer fue colosal. En 1943 fue capturado por los nazis y trasladado a un centro de internamiento de la Gestapo en Bélgica. Allí fue torturado sistemáticamente. A partir de ahí, toda su vida y su obra también fue, como diría posteriormente otro superviviente del Holocausto, el intento de levantarse de un hombre derribado. Sed bienvenidos a Leed Malditos. Comenzamos. Hans Mayer nació como Hans Mayer, pero murió como Jean Amery. Y para mí, aun sabiendo que su nombre real es Hans Mayer, me resulta imposible disasociar la obra del nombre de Jean Amery, cual heterónimo pessoano que se ha apropiado totalmente de la obra escrita por Hans Mayer. Decía que Amery fue el nombre que tomó Hans Mayer al ser liberado de Auschwitz en el 1945, donde, por cierto, compartió barracón con Primo Levi. Y esto es relativamente curioso, porque existe un abismo entre la narración y el posible sentido o interpretación que extrajeron ambos autores de su experiencia en el campo de exterminio. Pero eso, la verdad, da para otro episodio. Pareciera que Hans Mayer quería dejar atrás la persona que había sido antes del trauma, empezar totalmente de nuevo, y supongo que para ello no existe mejor manera de hacerlo que siendo otro, y por tanto, adoptar un nombre nuevo. Sin embargo, su obra es pura autobiografía, desde su primer libro, porque el nombre no hace la cosa. Cambiar de nombre no permite escapar de lo vivido, y mucho menos cuando lo vivido se presenta de forma tan dura y traumática como la experiencia sufrida por Hans Mayer / Jean Amery.
Y es que Améry no dejó de ser nunca Hans Meyer, el joven que con 28 años fue apresado y torturado por la Gestapo. En su obra más popular, Más allá de la culpa y de la expiación, se muestra escéptico en relación con la idea del perdón. Argumenta que el perdón es una opción personal y que no puede ser impuesto por nadie más, sobre todo si ese alguien no ha experimentado un sufrimiento extremo. La postura de Améry es delicada en tanto que no aboga por una ética del perdón, sino que destaca la importancia de la memoria y la honestidad en la confrontación con el pasado. La negación y el olvido, claves en aquello que entendemos como perdón, son inaceptables. Negar el olvido, abrazar la memoria. Eso hacía de Améry, y supongo que aún hoy en día también, una figura incómoda, alguien que se negaba a aceptar la verdad constituida por todos, la verdad de la culpa compartida y del milagro alemán o del proceso de desnazificación. Hacerlo, para él, hubiera significado ser totalmente deshonesto y lo cierto es que la historia, los hechos, en cierta manera le dieron la razón. Quien siente interés por ello puede leer el libro marrón de Albert Norden, en el que el político alemán defiende su postura sobre la continuidad de los gobiernos de Hitler y posteriormente el de Adenauer. En el libro del Norden se señalan los nombres de 1800 antiguos nazis que ocuparon o seguían ocupando puestos de poder en la Alemania occidental. El listado incluía 15 ministros y viceministros, 100 generales y almirantes de las Fuerzas Armadas y hasta 828 jueces y fiscales. Ese afán por señalar la hipocresía, en pos de un supuesto bien común o por la necesidad de pasar página y avanzar, está presente en toda la obra de Améry, pero especialmente en su novela Le Feu o La Demolición. Y aquí tengo todos mis recuerdos. Claro. Y no quiero irme, vaya, me ofrecen para irme a un piso o lo que sea, pero yo quiero morirme aquí, como digo yo. Tienes ahí la catedral, tienes la plaza, tienes 2 plazas, estás cerca también de la playa, más o menos de la Barceloneta, claro, tiene muchas cosas. Y claro, es un sitio que, como dice la asistenta, es un sitio muy que va bien, que coge enseguida turistas, claro. La historia de Le Feu cuenta no solo la demolición de la sórdida buhardilla de un pintor de origen judeo-alemán, antiguo miembro de la Resistencia, exiliado en París, sino también la ruina de su mundo y de sus señas de identidad, incluida su memoria familiar, su relación de pareja, su confianza en el lenguaje, su vocación artística y, por encima de todo, su capacidad de resistencia. La resistencia a cicatrizar las heridas, la oposición al poder curativo del tiempo y al olvido reconciliador, no refuerza, por supuesto, la voluntad de poder y longevidad, pero es el único modo de impedir que el afán biológico de supervivencia o el intento mendaz de superar el pasado sean más fuertes que nuestra capacidad moral de sentir el daño ajeno y habitar un mundo humano. El acto de resistencia de Le Feu es doble. Por un lado, el ya indicado, su insistencia en persistir y en no abandonar su hogar, y por tanto oponerse al supuesto progreso que conlleva la modernidad. Y por otro, su rechazo a toda nueva corriente artística, porque Le Feu, recordemos, es un artista o un pintor, alguien que se planta contra lo nuevo, contra el bloque de viviendas en la Rue Monge, contra la música de Stockhausen, contra las producciones de Andy Warhol. Pero ello no cabe hacernos entender este rechazo a lo nuevo como un apego al antiguo. Y quien con sus propios ojos ha visto la sangre fluir, se ha entregado en brazos de la belleza, ya no es apto para ningún servicio en el mercado. Por eso pinto mierda sublimada,
dirigida por mi temperamento y elaborada por él, de modo que no queda sino justo aquella atmósfera lóbrega y anticuada que se vende mal, puesto que ni agrada ni provoca. Yo no quiero provocar, puesto que hoy día este tipo de oposición no significa nada. Ya no vivimos en tiempos de Duchamp. Hace tiempo que se ha logrado recuperar y asimilar por la academia todo aquello que antaño aún epataba. El personaje de Lefeu se reconoce incompetente para ningún servicio en el mundo, y muy arraigado al estercolero que es ese mismo mundo. No en vano es un superviviente del Holocausto, apátrida, con escasos medios materiales y residente en una buhardilla pestilente. Y esta condición, en vez de presentarse como un hándicap o defecto, es vista como una posición de privilegio, dado que, como escribe Jean Amery, la vida misma es un intento constante de ganar tiempo a la muerte, tener tiempo para la decadencia, para la desestructuración vital. Debe ser, pues, considerada una exigencia humana tan legítima como el deseo de ganar tiempo para erigir estructuras. La literatura es un arte de resistencia y negación, y como tal existen, dentro de su centenaria historia, grandes negadores. Personajes caracterizados precisamente por enarbolar la negación como espada. El primero que se nos viene a la cabeza es, sin lugar a dudas, el Bartleby de Herman Melville y su célebre frase: «Preferiría no hacerlo». Esta frase, aparentemente inofensiva, se convierte en una forma de resistencia que desconcierta a su empleador y desencadena una serie de eventos que llevan al peculiar declive del personaje. Otro gran negador es el protagonista de la novela Catch-22 del escritor norteamericano Joseph Heller. En ella, Yossarian, el protagonista, conocido por su desconfianza hacia las autoridades militares y su tenaz deseo de preservar la propia vida, dice no al statu quo y se opone a la jerarquía militar y a una regla burocrática estúpida y siniestra. Considero que podemos añadir a este ilustre club al personaje creado por Jean Amery, a Lefeu, a ese escritor judío que se mantiene en pie, negándose a abandonar su hogar y que con ello impide el siempre deseable progreso. Pero no quisiera caer en el error de dar más importancia a los elementos biográficos del autor que aquello que intrínsecamente se encuentra en la obra para analizar la novela de Amery. Pero lo cierto es que no veo cómo puede analizarse esta obra sin tomar en consideración aquello que convirtió a Hans Meyer en Jean Amery. Toda su obra, escrita y publicada una vez el régimen nazi fue derrotado, es el intento de levantarse de un hombre derribado. Y como bien señala el escritor húngaro Imre Kertész, cuando Amery narra despiadadamente su experiencia de la tortura infligida por la Gestapo, subraya cómo con el primer golpe se derrumban todos los sistemas de protección personal frente al miedo, a la indefensión y al desamparo. Esa primera agresión corporal muestra la vulnerabilidad no solo del ser humano individual, sino del optimismo humanista, que tras años de progreso vio como la solución final nazi señaló el punto final del sueño ilustrado, porque, y parafraseo al historiador Henry Feingold, la vía del progreso europea, en vez de potenciar la vida, que era la esperanza original de la Ilustración, empezó a consumirse y acabó desapareciendo por las chimeneas de los campos de exterminio. Y si leemos Lefeu o La Demolición, bajo las coordenadas señaladas por el premio Nobel húngaro, podemos entender mejor o en cualquier caso, de distinta manera, la anterior cita de Amery. La resistencia a cicatrizar las heridas, la oposición al poder curativo del tiempo y al olvido reconciliador, no refuerza, por supuesto, la voluntad de poder y longevidad, pero es el único modo de impedir que el afán biológico de supervivencia o el intento mendaz de superar el pasado sean más fuertes que nuestra capacidad moral de sentir el daño ajeno y evitar un mundo humano. La máxima que se esconde tras el acto de resistencia de Lefeu, cuando decide no abandonar su buhardilla, cuando decide también seguir pintando cuadros que apenas le reportan réditos económicos, es decir, en resumen,
cuando dice no al progreso que le condujo a ese puñetazo propinado por un agente de la Gestapo o a Auschwitz, es la misma máxima que encontramos en la vida de Jean Amery, cuando éste se opuso al perdón tras lo acaecido en los campos de concentración, porque consideraba que hacerlo, negar el perdón y en cierta manera el olvido, es rebelarse contra esa mentira común que nos contamos a diario entre todos, y que no es otra cosa que la negación de lo que le condujo al exterminio de más de 6 millones de personas. Auschwitz fue, y vuelvo a citar a Henry Feingold, la extensión rutinaria del moderno sistema de fábricas que en lugar de producir mercancías, producía la muerte de seres humanos. Lefeu, Amery y Hans Mayer no pueden más que decir no al progreso y a lo moderno, cada uno a su manera. Lefeu viviendo en su apestosa bohardilla, Amery escribiendo contra el perdón y el olvido, y Hans Mayer escondiéndose tras el nombre de Jean Amery, porque ese mismo progresismo y ese mismo afán por lo moderno abrió en ellos una herida que es imposible de cicatrizar. Siendo honesto, no creo que vuelva a leer la novela de Amery. Y eso es porque el Amery que más me interesa es el ensayista, el autobiográfico. El Amery novelista, para mí, no está al nivel. Pero es que tampoco considero que Lefeu o La Demolición sea una novela, o al menos no solo una novela. El elemento narrativo aquí es, para mí, totalmente secundario. Porque si tuviera que decir qué es Lefeu o La Demolición, diría que es un ensayo novela, y ello no es para nada una crítica ni un menoscabo a la importancia de este libro, pues grandes obras del siglo XX son novelas ensayo, La búsqueda del tiempo perdido de Proust, o casi toda la obra de Thomas Mann, por ejemplo. Aunque sí es importante que cualquier lector que se acerque a este tipo de libros quede advertido de que va a leer uno de esos libros de los que se dice «aquí no pasa nada». Y aun y así, pese a esa primera impresión de que nada sucede, si el lector lee con calma y atención, verá que en obras como Lefeu o La Demolición ocurre todo. Y hasta aquí el 17º episodio de Leed Malditos. Leed Lefeu o La Demolición, de Jean Amery, porque a lo mejor Milan Kundera tenía razón cuando decía que todo será olvidado y nada será reparado. Leed malditos, leed, salvo el segundo libro de la Poética de Aristóteles. Hasta la próxima.